Hola, bienvenidos al segundo video de la unidad de transformaciones lineales. En esta oportunidad vamos a tratar con el concepto de matriz asociada, que se deriva de un resultado que vimos la última vez, que nos decía que si teníamos una transformación lineal de un Km a Kn, importante recordar que son los dos sobre el mismo K, y que esta era una transformación lineal si y solamente si existía una matriz tal que evaluar T en cualquier B es lo mismo que hacer el producto de ese B con la matriz A. Sé que existe una matriz que nos representa de cierta forma la transformación lineal, que esa va a ser la matriz asociada a la transformación lineal. Para esto partimos con un ejemplo. Digamos que yo tengo una transformación f que va de R2 a R3 y yo sé que va cuánto vale en dos puntos de R2, o sea, en dos vectores de R2. Sé que f de 1, 1 me da el 1, 1, 1 y sé que f de 1, 2 es 1, 2, 1. Y me pregunto si yo podría obtener el valor de f de 0,1. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Primero voy a darme cuenta de que f de 0,1, o sea, de que 0,1 es una combinación lineal de los otros dos vectores. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el 1, 1 por menos 1 y el otro por 1 y los sumo. Bueno, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, vamos a tratar de aprovechar las propiedades de la definición de linealidad, de que f sea lineal. Entonces yo sé que f de 0,1 va a ser f de esta diferencia. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Primera parte de la definición de lineal nos dice que puedo separar la suma. Puedo evaluar f en el primer término y sumarle f en el segundo. Aquí notar que esto es menos 0,1 es lo mismo que sumar el negativo. Pero esto es lo mismo que multiplicar por menos 1 y entonces puedo sacar ese menos 1 afuera porque es multiplicación por escalar. Y entonces sé que f de 0,1 tiene que ser necesariamente igual a f de 1, 2 menos f de 1, 1. ¿Pero qué tiene de bueno esta selección en particular? Bueno, que yo ya sé cuánto vale f de 1, 2 y f de 1, 1. ¿Por qué? Porque era la información que tenía de partida. Entonces, sé que f de 1, 2 me da 1, 2, 1 y que f de 1, 1 me da el 1, 1, 1. Y ahora es una diferencia de vectores de R3 que es muy fácil de calcular y me da 0, 1, 0. Entonces, solo conociendo dos vectores puedo encontrar el valor de la evaluación de un tercer vector. Entonces entra la pregunta, ¿podré encontrar el valor de f en cualquier elemento de R2? ¿En cualquier vector del plano? ¿Será posible? Bueno, ¿cómo voy a tratar de hacer esto? Recuerdo el teorema anterior que me dice que como la f es lineal, entonces existe una matriz que va a tener que ser de dos columnas, tres filas, tal que evaluar f en cualquier elemento de R2, fxy, por ejemplo, va a ser hacer el producto de la matriz A con el vector xy. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, yo ya conozco el valor de f en dos puntos, o sea, en dos vectores, que es que yo sé que f de 1, 1 da, o sea, 1, 1, 1. Entonces eso va a ser lo mismo que ser el producto de la matriz A por 1, 1. Y lo mismo con el 1, 2. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo que nos aparece? Un sistema de ecuaciones de 6 por 6. ¿Por qué es 6 por 6? Porque aquí arriba tengo tres ecuaciones y acá abajo tengo otras tres y las incógnitas son los A1, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Bueno, ahora hago el producto de matriz por vector y de forma más desarrollada aparece este sistema de ecuaciones ahora un poco más ordenado o más claro. Entonces, ¿cuáles son nuestras ecuaciones? A11 más A12 es igual a 1, A21 más A22 es igual a 1, A31 más A32 es igual a 1, A11 más 2 A12 es igual a 1 y así. Cada una de las filas porque las componentes del vector del lado izquierdo son iguales al lado derecho. Pero ahora veamos qué ocurre, en dónde aparece el vector, o sea, la incógnita A11. Si nos fijamos, está aquí, en la segunda fila no aparece, en la tercera tampoco, y de nuevo acá abajo. Y no aparece ninguna más. Entonces solamente aparece en estas dos ecuaciones. ¿Y con cuáles está acompañado? Tenemos A11 y A12, y acá abajo también tenemos A11 y A12. Y si nos fijamos, el A12 solo aparece en esta, y en esta de acá. No aparece en las siguientes filas. ¿Qué significa eso?
que para encontrar el valor de A11 y A12 solo necesito resolver este sistema de ecuaciones de 2×2. No necesito resolver el sistema de 6×6, sino que resuelvo este. Ya. Pero, ¿qué pasa con las otras ecuaciones o con las otras incógnitas? Bueno, veamos qué pasa con el A21. También aparece solamente aquí y aquí. El A22 aparece justo en las mismas. Y el A31 y A32, de nuevo, lo mismo. A31, A32, A31, 2, A32. Entonces, este sistema de 6×6 en realidad se puede resolver haciendo tres sistemas de 2×2, que es mucho más sencillo. Pero todavía tenemos que estar seguros de que hay solución. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que si nos fijamos cuáles son los índices que acompañan a las incógnitas. Aquí tenemos 1, 1, 1, 2. Aquí tenemos 1, 1, 1, 2. Aquí tenemos 1, 1, 1, 2. O sea, la matriz asociada a este sistema, al primer sistema de ecuaciones, es la misma que la matriz asociada al segundo sistema de ecuaciones, que es la misma que la asociada al tercer sistema de ecuaciones. Y es la matriz 1, 1, 1, 2. Bueno, esta matriz tiene determinante 1, por lo tanto el sistema de ecuaciones tiene solución independiente del lado derecho. Y como cada uno de estos tiene el mismo, entonces todos los sistemas se pueden resolver y podemos encontrar el valor de A. Bueno, aquí ya está calculado y entonces la matriz A era este. Y como ya tenemos A, puedo obtener el valor de cualquier de f de xy con cualquier xy en R2. Porque va a ser simplemente el producto matriz por vector y eso nos da el vector x y x. Así de sencillo. Bueno, pero ¿qué ocurre con esta matriz que al final era el punto clave de todo el sistema? Bueno, esta matriz tiene dos columnas, la columna 1, 1 y 1, 2. Pero esos son justo los vectores donde nosotros conocíamos el valor de f, que al estudiar más detenidamente el álgebra es lo normal que hayan aparecido ahí. ¿Y qué ocurre con estos vectores? Bueno, son linealmente independientes. ¿Cómo lo sé? Porque el determinante es 1. O de otra forma, yo ya sabía que era en LI y obtengo que el determinante es que va a tener un determinante distinto de 0. Ya sabemos que estos dos conceptos son equivalentes. Entonces, si tenía una base de R2 y a partir de la evaluación de la base obtengo todos los valores de f. Y esto nos lleva al siguiente teorema. ¿Y qué nos dice? Que cualquier transformación lineal de Km en Kn, si la quiero conocer completamente, o sea, quiero conocer cómo voy a evaluarlo en cualquier punto, solo necesito conocer la imagen en una base de Kn, del espacio de partida. Que no necesito una expresión no necesito la expresión completa, necesito saber evaluarlo en m puntos que sean LI, o sea, en una base de Km. Cuando ustedes hagan ejercicios prácticos y quieran obtener la matriz asociada, por supuesto lo más sencillo es evaluarlo en los vectores más simples. ¿Y cuáles son esos? Los vectores de la base canónica. Porque tienen una estructura que va a hacer que producto por matriz por vector siempre sea sencillo. Bueno, la demostración de este teorema la van a encontrar en los apuntes, junto con otro ejemplo en el que se especifica un poco más de cómo obtener la matriz asociada. Y lo dejo hasta acá. Muchas gracias.